Hola, mi nombre es Andrés Martínez, para los que no me conocen, y el día de hoy les quiero compartir cómo a partir de una base de datos podemos crear múltiples contratos o cartas laborales mezclando dos herramientas que son Word y Excel. Primero partimos de la base de datos en Excel. Esta base de datos es muy sencilla, tenemos solo los datos de dos empleados que ya tenemos contratados. En este caso, vemos claramente que tenemos lo que son los datos de contacto de la persona, su nombre, tipo de contrato, su correo y tenemos valores como el salario. A partir de esta información que está en Excel, vamos a crear entonces nuestro contrato. Para esto entonces vamos a cerrar el archivo Excel y vamos a abrir nuestro contrato en Word. El contrato de Word es una plantilla que descargué desde la web y que voy a modificar el día de hoy para que me genere automáticamente estos dos contratos de estos dos empleados que están en la base de datos. Vemos que en el contrato lo primero que piden es el nombre del trabajador. Para esto vamos a conectar el Word con la base de datos en Excel. Lo primero que tenemos que hacer es ir a correspondencia. Luego hay que presionar este botón que dice seleccionar destinatarios y vamos a seleccionar esta opción que dice usar una lista existente. Al darle clic acá nos va a abrir una ventana que nos permite seleccionar el archivo Excel. El archivo Excel lo tengo en mi carpeta de documentos, en la carpeta que se llama combinación de correspondencia y base de datos de nómina, que es el Excel. Le doy a abrir y se nos abre otra ventana que nos permite seleccionar la tabla o la hoja donde están los datos. En mi caso está en la hoja empleados. Le doy a aceptar y vemos como el Word ya en estos momentos en la pestaña de correspondencia se nos habilitan estas opciones que permiten insertar campos combinados. Ya estamos listos entonces para empezar a modificar el archivo de Word. En este caso, aquí debería ir el nombre del trabajador que vamos a traerlo directamente desde el archivo Excel. Selecciono esta parte, lo voy a eliminar y voy a agregar el campo combinado. Como aquí donde dice insertar campo combinado, le doy clic y ya nos aparecen todas las columnas o campos que tenemos en el archivo de Excel. En este caso voy a seleccionar primero el nombre, le voy a dar espacio y luego voy a insertar el campo apellido para que nos queden los dos datos completos. Si queremos validar si esto está funcionando, solo con presionar vista previa a resultados ya vemos que tenemos el primer contrato, el empleado Andrés Martínez. Queremos validar el otro empleado, solo es presionar esta pestañita que dice registro siguiente y vemos que aquí nos aparece el contrato de Carmen Parra. Vemos que sí nos está funcionando. Por el momento entonces podemos quitar el botón de vista previa a resultados y seguir modificando el archivo de Word. Vemos que en la parte del contrato nuevamente nos pide el nombre del completo del trabajador. Volvemos y borramos estos datos y agregamos el campo combinado. Nombre, espacio, apellido. Tenemos otro campo que voy a agregar, el cargo. Esto también está en la base de datos. Borramos este espacio y insertar campo y buscamos el campo cargo. ¿Qué más voy a modificar? Tenemos en el artículo número 5, dice la remuneración. Vamos a traer entonces este valor tanto en pesos como en letras. Borramos esta parte, insertamos el campo combinado, voy a seleccionar salario. Este trae el valor en pesos. Vemos que aquí, como no le agregué un espacio, va a quedar entonces, si damos vista previa, va a quedar pegado de un monto de. Entonces, solo es agregar un espacio, un salario de y normalmente el valor en letras va entre paréntesis. Voy a abrir paréntesis, voy a insertar el campo de salario en letras, cerramos paréntesis y si queremos validar nuevamente vista previa a resultados, vemos que está el valor tanto en pesos como en texto. Le podemos aquí modificar y agregar el símbolo de pesos para que quede mejor presentado. Ya tenemos entonces toda la información. Vamos a validar. Damos clic acá. Aquí está el contrato de la primera persona. Se gana 6 millones. La segunda persona se gana 4 millones. Si queremos generar esta información en un archivo aparte, basta con presionar el botón de finalizar y combinar. Basta con editar documentos individuales y desde aquí seleccionamos si queremos ver el contrato del empleado número 1, por eso entonces aquí digo desde 1 hasta 1,
O si queremos sacarlos todos, decimos desde 1 hasta 2 para que saque todos los contratos. A partir de la misma base de datos puedo crear dos documentos que son del área de nómina. Crear el contrato, pero también generar la carta laboral. Entonces ya aquí el contrato ya está listo. Vamos entonces en estos momentos a cerrar este contrato que ya está finalizado. Guardamos cambios y voy a modificar la carta laboral. Para esto entonces abrimos ya mi plantilla de carta laboral. Vemos que están los datos de la empresa que está generando la carta laboral y empezamos a cambiar los datos. Esta es una plantilla de una carta laboral que se hacía o que se modificaba manualmente y ahora lo que vamos a hacer es automatizarlo con el proceso de combinación de correspondencia. En estos momentos tenemos entonces que cambiar el dato de Pedro Pérez que trae la plantilla y modificarlo por el campo combinado para que funcione con la base de datos de Excel. Por ende, entonces vamos a ir primero a correspondencia. Vemos que el insertar campo combinado no está habilitado. ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos? Conectarnos a nuestra base de datos en Excel. Por ende, entonces vamos donde dice seleccionar destinatarios, usar una lista existente. Buscamos nuevamente nuestra carpeta que está en documentos. Luego vamos a combinación de correspondencia y nos conectamos a la base de datos de nómina. Le damos a abrir, seleccionamos la tabla empleados y ya entonces podemos hacer uso de el insertar campo combinado. Entonces, en este caso que tenemos a Pedro Pérez, lo vamos a cambiar por el campo combinado que se llama nombre, espacio, apellido. Recomendación, validen si está funcionando. Entonces, vista previa resultados y vemos que sí, ya nos está trayendo el campo de Andrés. Y si le damos adelante, vemos que está Carmen Parra. Entonces, hasta aquí está funcionando. Ya podemos seguir con los otros campos. Entonces, quito la vista previa y sigo con la modificación de la carta laboral. Vemos que aquí es la cédula, entonces cambio este campo o ese valor que trae la plantilla que anteriormente uno lo hacía manualmente y lo cambiamos por el campo combinado, en este caso su identificación. Labora con la empresa, esto es un campo que es absoluto o que no cambia, el NID de la empresa tampoco va a cambiar. Desde qué fecha empezó este trabajador, esto sí hay que traerlo desde la base de datos, entonces borramos el dato que venía e insertamos el campo combinado fecha de ingreso. Si quieren que queden en negrita, pues solo seleccionar el campo combinado y darle negrita. Tipo de contrato. Cada empleado tiene contratos diferentes, entonces esto también debe cambiar, debe ser dinámico, entonces nuevamente selecciono ese campo, lo borro e inserto el campo combinado que se llama contrato y ya le voy a dar negrita. El valor o salario que devenga la persona, entonces selecciono el valor y le digo insertar campo combinado, salario en pesos y el cargo, desempeñándose bajo este cargo, entonces borro el dato que trae la carta e inserto el campo cargo. Solo nos falta dar unas pequeñas modificaciones, por ejemplo, unos espacios para que no quede el texto pegado y darle de pronto negrita para que queden sobre él. Ya entonces en este caso volvemos a correspondencia, vamos a vista previa de resultados y vemos cómo cambia. Entonces Carmen Parras es vendedora con un salario de 4 millones que ingresó el 15 de febrero. Si me vuelvo al registro anterior, vemos que aquí tenemos que André Martínez, contador con este salario. Ya nos está funcionando. Mira uno, y si quiero agregar más personas, ¿se puede? Sí, solo con una pequeña condición. Y es, los datos nuevos se agregan en el archivo Excel. Si vamos a abrir el archivo Excel, es necesario cerrar el archivo de Word. Es lo único que hay que tener en cuenta. Por ende, entonces, cerramos el archivo de Word, guardamos cambios y voy a mi archivo Excel, la base de datos y agrego un nuevo dato. En el campo fecha de ingreso, vemos que sigue una columna que se llama fecha de ingreso carta. Yo aquí lo tengo con una fórmula que permite que si yo agrego la fecha, por ejemplo, de grabación de este video, que es el 14 de junio del 2025, automáticamente el Excel me haga una conversión que me lo convierta en un texto más legible para la carta. Continúo con agregar datos. Finalmente vemos que la parte de salario tenemos otra fórmula que con el solo hecho de ingresar el valor en pesos, la columna siguiente nos lo convierte a texto. Puede cambiar y ahí ya lo tenemos, el cálculo automático. Como ya agregué este dato, procedo entonces a cerrar el archivo de Excel
Vamos a abrir la carta laboral nuevamente. Recuerden, solo hay que cumplir este pequeño requisito. No se pueden tener los dos archivos abiertos al mismo tiempo. Si estamos agregando datos en el archivo Excel, si vamos a revisar las cartas ya generadas, vamos al archivo de Word. Abrimos la carta laboral. Tener en cuenta que de ahora en adelante, cada vez que abramos este archivo de Word, nos va a salir esta advertencia que puede ser un poco confusa porque habla de un comando SQL. No se preocupen, a esta advertencia o a esta ventana solo tenemos que darle sí. Vemos que tenemos nuestra carta. Aquí tenemos entonces el primer empleado, que es Andrés. Vamos a correspondencia y como tenemos activado la vista previa de resultados, basta con presionar la flecha hacia adelante para tener la otra empleada, que es Carmen, y finalmente el empleado que acabamos de agregar, que se llama Luis. Con solo agregar el archivo de Excel y ya nuevamente abrir el archivo de Word, ya tenemos una carta nueva. Queremos imprimir estas cartas, diferentes opciones. Si yo le doy finalizar y combinar, editar documentos individuales y le digo que todos, vamos a ver cómo rápidamente nos crean, en cuestión de segundos, nos creó todas las cartas. En la primera hoja está la carta de Andrés, en la segunda hoja está la carta de Carmen y en la tercera hoja tenemos la carta de Luis. Este archivo, pues yo lo voy a cerrar y voy a volver a la parte de la carta combinada. Entonces, esta no la tengo que guardar, pero esta, que es la carta laboral, es la que tengo combinada. Si queremos imprimir directamente, no pasarlo a otro Word, podemos darle finalizar y combinar, imprimir documentos o enviar por un mensaje de correo electrónico y ya con eso tendríamos nuestras cartas laborales. Finalmente, combinación de correspondencia es una muy buena herramienta que podemos utilizar para crear múltiples cartas con campos combinados que van cambiando o variando según la persona o el cliente. Yo lo utilizo mucho para crear cartas laborales, enviar cartas a los clientes o proveedores y muchas más opciones. Los invito a que compartan este video con esa persona que necesita crear múltiples cartas a partir de una base de datos y que no las siga haciendo ya manualmente, solo cambiando dato por dato. Si te gustó el video, recuerda darle like y suscribirte al canal. Muchas gracias.